Saludos cordiales, especialmente los televidentes de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra bienvenida más afectuosa a don Diego Afonso Guillermo, alcalde de Icod de los Vinos. Bienvenido. Hola. Bien, recordamos al principio de cada uno de los programas esos rasgos de Canal 8. Canal 8 es de capital 100% tinerfeño, canario. Estamos en cabeza de las audiencias de las televisiones locales y la línea editorial es pluralista. Los alcaldes, evidentemente, es una demostración más de cómo, aunque los alcaldes sean del partido que sean, las conversaciones en este canal con ellos continúan y en esta ocasión es la primera vez que como alcalde contamos con la satisfacción de tener aquí a don Diego Afonso, ¿no? Vamos a recordar, porque también es bueno que en estos programas y sobre todo en estas entrevistas, pues recordemos algunos datos básicos de las personas a las que entrevistamos. No porque no sean conocidos, y mucho menos en Icod, donde fue en el 2007 la fuerza más votada la que encabezó don Diego. No porque no sean conocidos, sino porque es bueno, porque puede haber ciudadanos de otras islas y de otros municipios que no tengan referencia de quién es quién, ¿no? Y por lo menos no de un modo exhaustivo, pero sí vamos a dar algún dato biográfico del señor Afonso Guillermo. Don Diego nació en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, hace 52 años, está casado, es padre de 3 hijos, también es hijo y nieto de migrantes icodenses. Él mismo emigró en 2 ocasiones a Barquisimeto, Estado Lara, y también a la propia Valencia, ¿no? Y desde hace varias décadas reside en el barrio de La Centinela, de Icod, ¿no? La primera cuestión que yo quería plantearle en relación con la inmigración, el fenómeno de inmigración, nosotros, emigrante, usted es... ¿cómo ha influido en usted el fenómeno de la inmigración, tanto en su personalidad como en su vida en general? Yo diría que es un rasgo que caracteriza mi vida, mi carácter, mi forma de ser, mi forma de entender algunos incluso problemas o situaciones que se dan hoy en día en nuestra tierra y en el mundo, ¿no? El emigrante tiene esa especial, pues digamos, manera de acoger, de relacionarse, de entender otras culturas, de comprenderlas, de convivir con ellas. Y yo creo que ese es uno de los rasgos que precisamente la comprensión, y no solo la tolerancia, sino la convivencia con otras personas, independientemente de su nacionalidad, de su origen, de su procedencia, de su situación socioeconómica. Yo siempre recuerdo desde niño vivir en Venezuela en un barrio muy humilde, pero en donde había italianos, portugueses, españoles, canarios, de muy diverso nivel económico. ¿En la propia Valencia? En la propia Valencia, sí. Yo nací en un lugar y viví en mis primeros años en un barrio que se llama Naguanagua, ¿no? En las afueras de Valencia, muy cerquita de la Universidad de Carabobo, y en una zona de eso, en donde pues pude convivir pues, con gente pues, árabes, como digo, europeos, americanos, latinoamericanos de diversos lugares, y eso pues te da una riqueza y una capacidad de entender y de convivir con todos y con todas extraordinaria, ¿no? Oiga, y ese mismo rasgo caracterológico incluso de haber sido emigrante, tanto en su familia como en usted mismo, durante tantos años, le ha facilitado una mayor comprensión, por ejemplo, pues ante ese fenómeno del flujo de inmigrantes llegados a Canarias, llegados a Tenerife, a Canarias en los últimos años. Totalmente. O sea, el enfoque o el análisis que hago incluso pues eso, en mi familia, en mi entorno y con los compañeros y compañeras de la organización y en general en el debate político en donde intervengo, donde participo, mi enfoque, mi manera de entenderlo y mi comprensión y sobre todo de abordaje. O sea, yo creo que ese fenómeno que no es nuevo, ha ocurrido en todos los momentos de la historia, que ahora pues lo vivimos de una manera determinada y que yo creo que no se termina de enfocar adecuadamente, aunque incluso hasta los que son aparentemente o dicen ciertas posiciones que algunos catalogan de xenófobos como aquellos que son muy aperturistas y que parece que están diciendo son inmaculados y puros. Yo creo que precisamente ahí es donde está muchas de las raíces
del no abordaje del problema de fondo. ¿Cómo hay que abordar ese problema? Hay una de las cuestiones en la que he luchado toda mi vida, desde muy joven. He pertenecido a muchas asociaciones, colectivos y organizaciones no gubernamentales para fomentar tanto la cooperación exterior, pero fundamentalmente en que esos países, regiones de nuestro planeta, que están en todos lados, en todos los continentes de una u otra manera, realmente nuestra, digamos, ayuda, nuestra aportación, independientemente de económicas y ayudas del Fondo Monetario y de la UNESCO y de la ONU y tal, que a veces incluso solo cuando hay conflictos bélicos damos ayuda. Yo creo que tendría que haber sido desde hace muchos años. Yo he abogado por el 0,7 en todos los presupuestos, pero precisamente no para dar el pescado, sino para dar la caña. O sea, esos países, esas zonas, esas colectividades, muchos incluso de los proyectos que se han desarrollado desde fuera, lo que han hecho es terminar de destruir su economía y de destruir sus posibilidades de desarrollo. Yo creo que ahí es donde hemos cometido gravísimos errores. Claro, el emigrante no lo es por gusto ni por capricho. Uno no deja su cuna, su tierra, su casa, su familia, por las buenas. Las deja por obligación, por necesidad, a veces para subsistir. Yo que he tenido que llorar muchas veces, sí, en los aeropuertos y en mi familia, y he tenido que dejar a mi esposa, a mis hijos, o he visto como mis tíos, mis abuelos, mis padres, hemos tenido que llorar cuando hemos tenido que, y en muchas ocasiones en ambos lugares. Tengo muchísima familia en Venezuela y muchísima familia aquí. Cada vez que dejo uno u otro país, lloro. Entonces, digo que eso, y normalmente, como tú dices, por pura obligación. O sea, bueno, cuando vas de paseo, pero que en definitiva es muy pocas las veces que vas de paseo, no quieres quedarte. Siempre se ha dicho que el isleño, sobre todo en Venezuela, y no es ningún tipo de ombliguismo, siempre ha sido humilde a la hora de llegar, a la hora de integrarse en el país. A veces algunos inmigrantes, en el caso nuestro, no se han comportado de esa manera. Yo diría que en general, y precisamente desde hace cientos de años, no es en balde una frase en una de las declaraciones de Simón Bolívar, cuando hace distinciones entre españoles y canarios. Él se dirige a una y a otra colectividad. ¿Por qué? Quizás porque desde esa fecha, su experiencia y lo que había vivido aquel pueblo, y lo que sigue viviendo hoy en día, es que el canario es un hombre en el que se siente más cercano con el venezolano, con el criollo. El peninsular, por su deje, por su forma, por su estilo, por su carácter, parece un poco más prepotente, más déspota, y genera, que no quiere decir que lo sea, pero que genera cierta distancia, ¿no? Ya que estamos con la inmigración, vamos dentro de la ciudad de Icod. En este momento el flujo de inmigrantes ha disminuido, ha aumentado el número de retornados icodenses que estaban inmigrantes y que han vuelto. ¿Cómo está el movimiento de población, digamos, en ese sentido de inmigración-emigración? Básicamente la inmigración hace ya bastantes años, por no decir décadas, que se ha paralizado. Creo que eso es una excelente noticia. Hemos logrado generar empleo y riqueza para que no tengamos por obligación que irnos. Aún así, pues jóvenes salen fuera, pero fundamentalmente por motivos de estudio, para motivos de completar su formación. Pero realmente el flujo hacia afuera prácticamente es con saldo negativo, por decirlo así. Sin embargo, lo que sí hemos experimentado, quizás no tanto ahora, en la década pasada, yo diría en la década de los 90 fundamentalmente, hubo más que movimiento migratorio, pero de retornados, de pues, los propios icodenses que habían ido en las décadas anteriores, de los 50, del 60, vuelven, sus hijos, sus nietos, y hubo un volumen importante. De hecho, pues alguna asociación se constituyó de retornados con alguna delegación en ICO, y quizás fue en un momento dado por una coyuntura además muy, muy importante en Venezuela. ¿Inmigrantes de otros países en ICO? En estos momentos la presencia es más bien simbólica, existen pues algunas... ¿No es significativa esa presencia? En estos momentos no es masiva, ni significativa, ni numérica, ni estadística, ni colectivamente, ¿no? Pero sí observamos pues que existen pues algunos subsaharianos, algunas personas del norte de África, algunas personas incluso asiáticas que han montado algunos negocios en aquella zona, pero son muy poquitas familias que se han ido asentando y han ido generando pues cierta... ¿No ha habido problemas de integración? ¿O sí? ¿O alguno que otro? Probablemente... ¿O aislados? Yo diría que ni siquiera aislados. Fíjate que tenemos una residencia escolar que el gobierno de Canarias en un momento dado, el año pasado,
nos solicitó que tenía que alojar allí a los menores, entre 14, los menores, los de 12, 13, 14 años, ¿no? E incluso, pues nos volcamos a los vecinos a informarles del tema. Me dicen, no tiene que informarnos, ellos se merecen que los atendamos y que los acojamos. Los que bien. llegan no acompañados, quiere decir. Exactamente, los menores no acompañados, pues un grupo que en estos momentos ronda los 40, los más chiquitos, porque ellos se dividen fundamentalmente por las edades entre 10 a 12, 14 años, y los de 14 a 18 están más por esta zona metropolitana. Bien, seguimos recordando algunos rasgos de la personalidad de don Diego Afonso. Don Diego es diplomado en trabajo social desde hace 29 años, ¿no? Y además experto en intervención social integrada y máster en gestión sociosanitaria, ¿no? ¿Optó por ese tipo de estudios casualmente o porque obedecía a una inclinación natural? Yo creo que son varias circunstancias. Incluso tuve la suerte o la oportunidad, vamos a llamar en este caso, yo me matriculo inicialmente en química. Y además tuve como profesores a Rubio Rollo y a José Segura, por citarte dos personalidades de la política, sí, y del mundo académico. Con los cuales conversé mucho y a mí me gustaba mucho. Yo soy un hombre me gusta mucho la matemática, la química, la física. Y de hecho había hecho el bachillerato por ciencias, o sea que tenía unas inquietudes en ese sentido. Pero descubro, y en conversaciones incluso con los propios docentes, que aquello como ejercicio profesional, una cosa es que te guste como ocio o como hobby, y otra cosa es como ejercicio profesional. Y es justo terminando primero de químicas cuando decido irme a Venezuela en mi primera salida migratoria. Y en ese año que también me inscribo en la universidad, pero en educación, en la Universidad de Carabobo precisamente, para hacer el primer semestre de educación, sigo en conversaciones con compañeros de aquí, con la que hoy es mi esposa y que ayudó mucho en ese proceso de búsqueda de qué era realmente lo que quería, y que fundamentalmente, algo a lo que antes te comentaba, desde muy joven, desde prácticamente adolescente, hay una inquietud social muy fuerte, de volcaje, de ayuda, quizás vivida en esa Venezuela, en donde mi padre, que tuvo un gran papel en mi formación en esa primera etapa, él muere yo siendo muy joven, y que volcado a servir a ese sector más humilde de la población. Y a la vuelta, estoy un año en Venezuela, a la vuelta me encuentro con los estudios de trabajo social, estaban todavía abajo en Santa Cruz, en la antigua escuela de trabajo social, y ahí me encuentro que ese es, y decido entrar y no me he arrepentido, ahí vocacionalmente me he sentido muy a gusto, ¿no? Bien, durante años en su trabajo en los servicios sociales de base, la Guancha, en ICOD, en aquellos años usted recorrió rincones, barrios, zonas sobre todo del noroeste de Tenerife. ¿Qué mapa de realidades sociales se grabó usted en esos lugares, digamos, no urbanos, ¿no? Para entender. Sí, justo es en la primera mitad de la década de los 80, justo hay un momento, pues económicamente hablando, digamos que es el arranque de la coyuntura económica que tenemos ahora, es el momento de arranque y de impulso, y el mapa socioeconómico que me encontraba eran pues fundamentalmente lo que era la atención a nuestros mayores, tremendamente deficitaria. Hemos avanzado en 20 y pico de años, en estos 25 años, tremendamente en la atención. No existía el servicio de domicilio, ni las pensiones no contributivas, ni había ningún tipo de servicio de teleasistencia, ni de apoyo a las familias en casos de situaciones de grados de dependencia. O sea, la atención a los mayores fue el colectivo, además yo, quizás también por mi personalidad y por mi carácter, sintonizo mucho con los mayores y con los niños. Son los dos colectivos que en aquel momento pues, más incidieron en mi actuación. ¿Hemos avanzado entonces en solidaridad al final? Fundamentalmente yo creo que hemos avanzado en, digamos, servicios sociales a determinados sectores y colectivos de la población. Hemos avanzado mucho, que no quiere decir que no nos quede mucho por andar. ¿Todavía queda mucha justicia social por conseguir? Sí, en nuestra tierra, en nuestros pueblos, en este país y en este mundo, ¿no? ¿Sigue habiendo desigualdades profundas? Sí, a todos los niveles. No solo económicas, también culturales, también sociales. Sí. Oiga, don Diego, a usted podremos considerarlo experto en servicios sociales. Le hago la pregunta no a humo de pajas, sino porque usted ha coordinado los trabajos de esa área en la Viceconsejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2008. Y en función de eso yo quería preguntarle, o sea, por eso le hago la pregunta de si lo podemos considerar experto en servicios sociales. Contésteme a esa porque a continuación va otra. Fundamentalmente, quizás lo que tengo es una gran riqueza experimental Bien. de haber trabajado, vivido e investigado y planificado en el ámbito de los servicios sociales.
Bien, dicho eso, le quería plantear la siguiente, y en función de eso, ¿son uniformes o idénticas las necesidades y, por lo tanto, las demandas sociales en todas las islas del archipiélago? No, en absoluto. Además, yo tuve la posibilidad, precisamente, durante 4 años, entre el 97 y el 2000, Sí. 2001, tuve la oportunidad de trabajar en la consejería y me encargaron coordinar los trabajos del Plan General de Servicios Sociales de Canarias. Fue una experiencia increíble, en aquel momento eran 87, hoy son 88 los municipios, pero tuve la oportunidad, yo había trabajado en varios municipios, sobre todo de la zona noroeste, pero ahí conocí, y no es la misma realidad de un municipio de Lanzarote en cualquiera en el norte, incluso los del norte que los del sur, y por supuesto los pequeños que los grandes, los metropolitanos, ¿Diferencias incluso dentro de la propia isla de Tenerife? Sí, notables además. ¿Y también dentro de ICO de los Vinos, por ejemplo? Por supuesto, lamentablemente, como digo, a lo largo de estos 25 años yo podría decir que esas diferencias se han ido acortando en cuanto a la posibilidad de acceder. Yo el otro día precisamente presentaba uno de los programas en el ámbito de los servicios sociales, pero también en el ámbito cultural y deportivo, de pues acercar a todos los núcleos de población de ICO de los Vinos algunos servicios, porque precisamente para que los niños, los jóvenes, tuvieran las mismas oportunidades en cualquier punto del municipio que vivieran. Antes hablaba usted de experiencia, usted también tiene experiencia de asesor del IAS tinerfeño, también ha sido asesor de la presidencia y del área de planificación del Cabildo insular, ¿no? ¿Cómo resumiría usted qué obtuvo de esos asesoramientos? Digo, desde el punto de vista del patrimonio experimental suyo. Fundamentalmente, como antes te comentaba, un conocimiento bastante amplio y profundo de la realidad de las islas, de los distintos municipios, porque tuve la oportunidad de toda Canarias y luego de la isla de Tenerife los últimos 4 años, desde el 2001 hasta el 2004 prácticamente, 2005, en el que ya me incorporo, el 2007, que es cuando me incorporo a las actividades como alcalde. Y un conocimiento profundo de la realidad sociopolítica, socioeconómica de nuestra tierra y de nuestra isla. Y eso pues es una riqueza que te permite incluso pues comprender algunas posiciones de ciertos colectivos, de ciertos sectores, de las organizaciones sociales, organizaciones políticas, con un enfoque que no es habitual porque precisamente el haber vivido y el haber desarrollado trabajos de investigación y de planificación, eso es un bagaje impresionante, ¿no? Ahora estamos en crisis económica, luego entraremos en aspectos concretos de la crisis y también en aspectos concretos de la crisis en ICOT. Pero antes de llegar a eso, estamos, digamos, en función de lo que usted acaba de decir, quería yo preguntarle, ¿no? Es decir, si para llegar a la actual crisis económica, así, grosso modo, no ha sido también, con independencia de otras causas, hay quien dice que la culpa entre ellos los bancos en exclusiva, hay otras interpretaciones. ¿No será también que nos hemos acostumbrado a un modo de vida de vivir por encima de nuestras posibilidades o no? En general. Yo creo que los factores son múltiples. Evidentemente el porcentaje de responsabilidad de unos y otros probablemente es lo que haga que le echemos al banco el mayor porcentaje. Sí, porque tiene la mayor ganancia, ¿no? Ya, entre otras cosas, ¿no? Y a su manera de entender y de hacer muchas veces las cosas. Pero creo que es múltiples las causas, las razones. Yo por eso, una de las cosas que en múltiples ocasiones, en entrevistas y en algún incluso artículo de opinión, manifiesto la necesidad de que tenemos que cambiar, porque además nos obliga la historia y nos obliga la realidad, cambiar muchos hábitos, muchas costumbres, muchos estilos de vida que evidentemente no son sostenibles ni en el tiempo, ni son aconsejables, ni positivos para el crecimiento humano de la persona y las colectividades, ¿no? Bien, entra usted en política partidaria en 1991, encabezando como independiente la lista de ICANN, obtiene acta de concejal en ICO de los Vinos y dimite por incompatibilidad legal, ¿no? Exactamente. Eso fue en el 91. En 2003, su candidatura de Coalición Canaria consigue 5.562 votos y 9 concejalías, frente a las 11 que sí obtiene el Partido Socialista Canario PSOE y una del PP. ¿Qué tipo de oposición es la que usted traza y ejerce desde 2003 a 2007? Yo creo que precisamente es la que nos da el éxito en el 2007 y está caracterizada, nosotros cerramos ese proceso, esos 4 años de oposición, con un balance que le entregamos a todos y cada uno de las familias icodenses, en el que decíamos que habíamos intentado, con mayor éxito o con menor éxito, pero fundamentalmente con el objetivo de trabajar una oposición seria, rigurosa y responsable. Y en ese sentido no estuvimos en ningún momento
en contra por sistema, ni en una crítica destructiva, todo lo contrario. Y yo creo que eso lo percibió el ciudadano, los hombres y mujeres de ICO, lo percibieron los jóvenes, los mayores, y hubo precisamente, creo que en función de ese esfuerzo, ese resultado, como tú antes bien comentabas, de que pues, fuéramos la fuerza más votada en el 2007. ¿no? Bien, en 2007 su grupo de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, es el más votado, 9 concejales, pacta con el PP, que obtiene 2, pasa de 1 a 2. Usted accede a la alcaldía, doña Isabel García Luis y don Jorge Arturo Guzmán se integran en el grupo de gobierno, doña Isabel como primera teniente de alcalde, ¿no? ¿Bajo qué pacto programático? ¿Cuál es el pacto esencial que ustedes trazan, que usted, digamos, como alcalde y el PP pactan para cogobernar el municipio? Yo creo que el primer elemento, y que probablemente se respira en el documento que suscribimos, pero que era fundamentalmente un pacto por servir a ICO desde la lealtad y desde el compromiso personal de cada uno de nosotros. En base a eso establecimos pues, un conjunto de objetivos, de principios programáticos que hemos venido pues, siguiendo a lo largo de este año y medio, en el que queda mucho, sobre todo en el programático, por las dificultades socioeconómicas por llevar a cabo, pero que básicamente el diálogo, el respeto en la discrepancia y en el disenso, pues ha sido la tónica, y que creo que ha sido una de las bases pues, de poder trabajar en dos fuerzas políticas con enormes diferencias, no solo en política global, sino también en política local, enormes, digo, hay maneras de entender la política local totalmente distintas en algunos casos, pero que viendo que tenemos que prestar un servicio a nuestro pueblo, pues fundamentalmente en base a eso, con esos bases programáticas hemos estado progresivamente haciendo y realizando algunos proyectos y que irán a más. O sea, muchas veces los ciudadanos dicen, pero en un año y medio se puede hacer algo más. Yo creo que hemos sentado las bases y vamos poco a poco cumpliendo el programa. Don Diego, ¿qué tal marcha el pacto? ¿Se lo revisan ustedes de vez en cuando o no hay necesidad o cómo va eso? El propio documento del pacto que suscribimos tiene una comisión de seguimiento del pacto que se reúne o a petición de parte o la idea también... ¿Se reúne con frecuencia o qué o no? Aproximadamente cada 2 o 3 meses tiene alguna sesión de trabajo. ¿Pero por qué hay alguna fricción? Lógica. Puede surgir precisamente porque puede haber alguna discrepancia en cuanto a entender y a interpretar el pacto y el documento del pacto, o surge porque dentro de los calendarios de trabajo que tenemos, pues consideramos que es bueno que revisemos algunos de los aspectos en los que estamos manteniendo alguna discrepancia o no, o puede que reenfoquemos algún aspecto que nos hemos dejado en un segundo plano y que tenemos que colocar en una prioridad. Don Diego, ¿cómo se encontraron ustedes el ayuntamiento por dentro? Le hago esta pregunta, tengo que justificarla, claro, es decir, primero por curiosidad periodística, segundo para informar a la ciudadanía icodense en primer término y isleña en general, ¿cómo se encontraron ustedes? Y también, ¿por qué no decirlo?, porque se están sucediendo las denuncias relacionadas con el equipo anterior y con, en fin, algunos miembros del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo se encontraron ustedes el ayuntamiento por dentro y cómo ha evolucionado eso? Digo, el tema de las denuncias. Bueno, fundamentalmente, yo, para escenificarlo de manera bastante entendible por todos, yo diría que una casa revuelta y todo manga por hombros, por decirlo de una manera, que es precisamente por lo que muchas veces cuando me preguntan en qué ha consistido este primer año es intentar poner un poco de orden en la casa. Sí, le iba a preguntar yo después a continuación del balance del primer año y medio, claro. Exactamente, entonces, pues, por citar algunos ejemplos, en el área de urbanismo, pues, necesitábamos dotarla de una estructura ágil y eficiente y eficaz. Pues, ha costado, pero ya existe y funciona una gerencia de urbanismo, que es un pilar fundamental dentro de... Pero eso no funcionaba eso así. No solo no funcionaba, el día que yo tomo posesión, me informan desde la Secretaría y desde los servicios administrativos del Ayuntamiento que no puede salir ningún documento de urbanismo, porque no hay nadie que lo firme, ni nadie, el que estaba en aquel momento, yo tomo posesión un lunes, hasta el viernes, era una jefa de sección que la habían pues nombrado para otro sitio y se queda el área de urbanismo sin nadie que haga firme y haga gestionar y mover administrativamente esa área, por citarte solo algún ejemplo. Y en ese sentido, yo creo que pues en el ámbito económico, pues lo decía la concejal de Hacienda y lo ha reiterado, o sea, la forma y la manera de trabajar era mediante factura, los procedimientos administrativos brillaban por su ausencia. ¿Se encontraron ustedes muy endeudados del ayuntamiento, las arcas municipales o no? Aproximadamente la deuda financiera rondaba y ronda, hemos bajado algo a lo largo de este año y medio, en torno a los 10 millones de euros. La deuda con proveedores, pues
prácticamente la estamos cerrando, y la auditoría, que ha tardado más, era para hacerla en 6 meses, lleva casi 1 año y medio, y nos la acaban ahora de entregar en estos días. También pues habla con unas cifras globales en torno a los 5 millones de euros en facturas sin ningún tipo de procedimiento, la inmensa mayoría de ellas, con lo cual pues ese volumen para un municipio como el nuestro pues realmente es un lastre y una carga bastante importante. Bien, vamos con el Fondo Estatal de Inversión Local. Me parece que a ICOT corresponden más de 4 millones. 4.267.000 euros. Bien, ustedes han decidido, ustedes han decidido dedicarlos a 6 proyectos. A mí yo le rogaría que nos hablase de cada uno de ellos. Creo que tienen proyectos para el barrio de Santa Bárbara, la plaza de San Antonio, el tramo de la vía entre la Rotonda de la Mancha y la estación de servicio, el núcleo de San Marcos y la plaza de las Lajas y también el casco urbano, claro. Empieza por el casco urbano. Y el núcleo de la Mancha. Venga. Pues precisamente tú acabas de hacer un recorrido rápido. Como el decreto establecía una serie de requisitos, o sea, no cualquier obra valía, tenía que ser determinadas obras. Teníamos aproximadamente, y esto para que es bueno importante decirlo, porque muchas veces, bueno, ¿y por qué no se pusieron más o se pusieron otras? En un mes, elaborar proyectos de cierta envergadura, con soporte importante de tipo técnico y con un buen cálculo económico, era complicado. Encargarlos externamente o lo hicieras internamente con tu propia maquinaria, y precisamente fruto de establecer unos criterios, siguiendo las directrices que mandaba el decreto, han salido como objeto también de nuestro programa electoral, pues digamos, la realización de esos 6 proyectos. La Plaza Santa Bárbara es una asignatura pendiente desde hace muchos años y una demanda vecinal importante en uno de nuestros barrios más también significativos, y que llevaba pues eso, muchísimos años ya. Va a ser una actuación importante de adecuación, mejora para la utilidad de todos los vecinos e incluso también de la comunidad eclesial de la zona, porque es un terreno en el que hemos conveniado. En La Mancha pues es una de las entradas a nuestro municipio que en peor estado está, es muy conflictiva, accidentes, tanto de personas como de vehículos, y necesita una obra desde hace también muchísimas décadas, y vamos a abordarla con esta posibilidad que nos ofrece el Fondo de Inversión Local, y la entrada por Francisco de Miranda, que es las 2 entradas principales de ICO, van a recibir, digamos, ese tratamiento que llevábamos demandando desde hace muchos años. Tú comentabas antes, la playa de San Marcos tiene unos espacios realmente dejados de la mano de Dios, que necesitan los vecinos de la playa optimizar y mejorar. Vamos, tanto el polideportivo como el espacio cultural que está anexo va a dotarse de una verdadera, que se merecen los vecinos, como se merecen los vecinos de la playa de San Marcos. Y en Las Lajas la idea es una demanda también desde hace mucho tiempo de optimizar y de techar parcialmente pues la plaza y mejorar toda la zona que rodea la plaza de uno de nuestros barrios dentro de la Cueva del Viento. Sí, en el pleno... Y me falta la Plaza de San Antonio, sí. que también desde hace muchos años está siendo un foco, además porque se levantaron la estructura, se quedó aquello abandonado y está siendo un potente foco de todo tipo de actuaciones y de desechos, ¿no? Entonces vamos a recuperar para San Antonio, que también es un emblemático lugar nuestro, un espacio importantísimo de ocio y esparcimiento, ¿no? Se aprobaron nuestros proyectos el 16 de enero, en pleno. Exactamente. Bien, y hubo unanimidad de los grupos políticos, también se sumaron a ustedes los votos socialistas. Exactamente. ¿Y del CCN también? También. También. Ahí no hubo discrepancia. Pues en principio demandábamos, yo en mi intervención en dicho pleno consideraba que era necesario que todos unánimemente respaldáramos y apoyáramos la mejora importante en varios puntos de nuestro municipio. Los 2 grupos que gobiernan y usted como alcalde tratan de dialogar con la oposición. ¿O es difícil? Hemos hecho varios intentos y quizás, como comentas, con muchas dificultades. No sé si, probablemente aquí como en lo que antes comentábamos, todos somos responsables, probablemente no habremos empleado el mejor momento ni las mejores palabras, pero el talante, las formas y las maneras que hemos intentado poner al servicio de los ciudadanos, y por todos son conocidas, es el diálogo con todos, con los ciudadanos, con los colectivos, con las asociaciones y por supuesto con las otras fuerzas políticas. Y de hecho, pues la relación tanto con el CCN como con el PP en este caso, con el que gobernamos, pues son excelentes a nivel político. Entonces nos entendemos, discrepamos, por supuesto, dialogamos, intentamos buscar un consenso y por supuesto anteponer los intereses de los ciudadanos y de nuestro pueblo.
con el Partido Socialista prácticamente ha sido imposible poder avanzar mucho. No descartamos que, porque lo he reiterado en muchas intervenciones a nivel plenario y a niveles informales con ellos, que nuestra voluntad es la de poder tender puentes, ampliar, digamos, el ámbito del diálogo, a sugerencia de ellos, a propuestas nuestras, y vamos a seguirlo manteniendo, pero no está siendo nada fácil. Bien, háblenos del Plan General de Ordenación Urbana. Bien. ¿Sigue siendo asignatura pendiente? Lamentablemente, digamos que en estos momentos no hemos conseguido un objetivo que teníamos planteado, ¿Cuál? que era el que en diciembre pudiéramos tener publicada. Diciembre de 2008. Exactamente, hace exactamente un mes y día teníamos la esperanza de que pudiera haber sido publicado en el boletín oficial el plan general, por lo menos una parte de él. Hay la parte que llamamos urbana y urbanizable. Tenemos lo que es todo el resto del territorio icodense, llámese suelo rústico y zonas de distintas clasificaciones, pues con más complicaciones. Así se estableció en su momento y tuvimos que seguir caminando por esa vía. En estos momentos, por motivos, después de haber corregido todo lo que nos había dicho el Gobierno de Canarias, la COMAC y la Dirección General de Urbanismo, al parecer surgieron 2 o 3 aspectos, en este caso 3 aspectos, que requerían una modificación puntual por parte del arquitecto redactor. Nosotros nos vimos sorprendidos desagradablemente por esa noticia y nos pusimos a trabajar inmediatamente con muchísimas dificultades porque era una época mala, era final de año, el arquitecto redactor no quería o no deseaba intervenir más en el proyecto que él había redactado y hemos tenido que buscar otro redactor para que haga las modificaciones. Nuestra esperanza es que en las próximas semanas eso que tenía que haber ocurrido en diciembre pueda ocurrir, con lo cual deje de ser asignatura pendiente un 50, un 60% de ese documento. Bien, ¿qué filosofía es la que ha marcado ese plan general? Fundamentalmente, digo globalmente. Sí, claro. Como sabes, el documento fue aprobado en el 2006, sí, con unas 127 alegaciones por parte de, en aquel momento, el grupo que yo era portavoz, y con el voto en contra, porque consideramos que no era el documento que respondía a las necesidades de ICON. Aún así, visto la fase en la que estábamos, creíamos que para poderlo revisar y mejorar, había que aprobarlo y que fuera publicado. Por eso digo que no responde a la filosofía, a la inquietud y a las necesidades que creemos que tiene ICO de los Vinos, pero como punto de partida para poder revisarlo como mal menor. En aquel momento, cuando tomamos posesión, todos valorábamos que el mal menor, o sea, lo menos malo para ICO en aquel momento era que fuera publicado. Y sigue siendo, digo, ahí en expectativa el mal menor. Sí, exactamente, pero es que paralelamente ya tenemos contratados los servicios de revisión del documento porque consideramos que no es... Antes de que se apruebe. Incluso ya estamos trabajando en mejorarlo porque vemos que tiene muchas limitaciones, muchos problemas, tanto en el suelo urbano, en el suelo urbanizable, como en el suelo rústico. ¿Y por qué no lo paralizan y esperan y hacen ya definitivamente algo que ustedes consideren que es más acertado? Por una sencilla razón, nuestro pueblo puede esperar unos meses, lo que no puede esperar es 8 años. No. O sea, el volver a sacar adelante un plan general con la normativa actual, fíjese que precisamente se aprueba en el 2006, en noviembre del 2006, para poder, digamos, pasar de largo por una normativa nueva que entraba en aquel momento de carácter medioambiental que hubiera tenido que modificarse totalmente el documento. Por eso, hemos ganado, lo que pretendemos es ganar 8 años para por lo menos tener algo y en este proceso de 3 o 4 años revisarlo progresivamente. Háblenos usted, creo que entra en su programa electoral, entra en su programa de gobierno, en su pacto de gobierno, de las actuaciones en los barrios, en todos los barrios, en cuanto a acondicionamiento de instalaciones públicas, acerca de la renovación del mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Sí, precisamente como complemento, o por decirlo alguna, otra pieza del puzzle importante en inversiones, al lado de lo del Fondo Estatal de Inversiones, es todas esas actuaciones que precisamente, o por carecer de proyecto, o no reunir los requisitos que establecía el decreto, y que nosotros teníamos enfocadas de otra manera, pues nos van a permitir, por comenzar, por citar algunos, desde la Florida, en cuanto al viario, que tenemos serias dificultades ahí, e incluso en el equipamiento y terminación del equipamiento en la zona de la Florida, tanto deportivo como cultural, para seguir hacia Llanito Perera, que también tenemos ya el proyecto pendiente de financiación en el Centro Cultural de Llanito Perera, y así sucesivamente en zonas como Las Abiertas, la Cruz del Camino. Fíjate que estoy nombrándote las zonas más alejadas del casco, porque para nosotros creemos, en la línea que antes te comentaba, que es importantísimo que podamos, cualquier ciudadano, cualquier punto que se encuentre en el municipio, esté con las mismas posibilidades de servicio,
Para ello tenemos que mejorar el viario, los servicios sociales, culturales y deportivos, que es donde nos hemos encontrado con mayor déficit, y las actuaciones van a ir complementándose. Ahora hemos nombrado antes 5 o 6 barrios, pero la idea es que a los 17, 18 núcleos que tenemos aproximadamente en el municipio, pues puedan contar con todas y cada una de esas infraestructuras en las mejores condiciones, o al final de este mandato, o ya tenerlas iniciadas o avanzadas para el inicio del siguiente. Está claro que este 2009 en ICOZ, tanto en el casco como en los barrios, va a haber todo un exponente de obras, sobre todo ya no solo por los 6 que según el plan el Fondo Estatal de Inversiones tienen que hacerse, ¿no?, dentro de este año, sino estos otros que usted está comentando, ¿no? Sí, además de lo que va a haber una multiplicidad de obras ahí. La idea es que podamos, todo eso que veníamos diciendo, y además lo afirmábamos pendientes de hacía muchos años, que nos ha costado arrancar, muchas veces los vecinos dicen, ¿por qué ya no? Entonces, evidentemente, de cero o con un lastre como el que acogimos, era muy difícil arrancar desde el primer día. Entonces, hoy mismo que hemos reseccionado la obra, la zona de peatonalización de la zona comercial abierta de ICO, hoy reseccionamos públicamente el otro tramo entre Infanta Isabel y la calle El Pez. Ha quedado todo lo que es la zona comercial abierta un espacio espléndido para la compra, para el esparcimiento, para el ocio, no solo de los icodenses, sino de los habitantes de toda la comarca y de toda la isla, incluso los visitantes extranjeros que también acuden con bastante frecuencia a Ico de los Vinos, ¿no? Bien, la ciudad del Drago, en torno al Drago vamos a plantearle distintas cuestiones a su alcalde, al alcalde de ICOZ. Vamos a empezar por el centro de visitantes del parque, del Drago. Pues ese precisamente es ese proyecto en el que tenemos, por eso no está, o podría haber, ¿por qué no está en el fondo estatal? Precisamente es un proyecto que tiene financiación plurianual, 2009 y 2010, tiene a punto de entregársenos el proyecto por parte de los arquitectos que ya lo teníamos ¿Quién lo encargado. financia o cofinancia Cabildo? Fundamentalmente el proyecto y la dirección de obra la llevamos desde el ayuntamiento y la financia el Cabildo plurianualmente en 2 anualidades. Con lo cual, ¿importe total? Aproximadamente no te sabría decir ahora la cifra, bueno, no la tengo, pero sí sale una cifra importante en torno, me parece que era... ¿Cuál es el objetivo? ¿Lograr qué características va a tener ese centro de visitantes? Como digo, el diseño de lo que queríamos, más o menos lo hemos manifestado y el encargo a los arquitectos. En la obra o el proyecto que nos presenten debe responder a un lugar emblemático dentro del casco histórico, por lo menos en cuanto a su funcionalidad y a su presencia. Incluso le hemos pedido ver de qué manera podemos armonizarlo con la, digamos, reducción del famoso muro del Parque del Drago. Tiene que ser un lugar en el que el visitante encuentre lo más significativo del Parque del Drago, de la flora, del municipio, de los otros lugares complementarios que puede visitar y del que puede disfrutar. Estábamos barajando que tuviera también la posibilidad en algunos niveles de carácter alojativo, es más difícil en un proyecto de estas características y ya tan avanzado, pero en definitiva que aquello sea una puerta de entrada al Parque del Drago, pero a Ico de los Vinos y su comarca, ¿no? Esto nos lleva a hablar de la zona comercial, abierta del Drago, centro, ¿no? Y creo que falta ahí la última fase y la peatonalización de las calles de San Sebastián y San Agustín, ¿es así? Sí, no, eso ya está, la calle San Sebastián ya está totalmente lista, la calle San Agustín prácticamente le queda un 25-30%, con lo que hoy hicimos de resección, para que quede prácticamente diáfana desde el Calvario hasta la Plaza Lorenzo Cáceres y por el pórtico del Parque del Drago, pues toda una zona comercial impresionante. Yo creo que va a ser, para mí, yo lo he dicho muchas veces, con un carácter muy singular y único en Canarias y en concreto en Tenerife, ¿no? Entonces, en torno del Drago supongo que sí, supongo que tienen calculado el número de visitantes que tiene anual, ¿o no? Sí, hay días más fuertes, menos fuertes, pero está en torno a los 1000 visitantes diarios y hay días que puede superar los 2000, con lo cual es un porcentaje, o sea, no hay nadie que venga a la isla, que en guagua, en vehículo particular, se acerque a visitar el Parque del Drago y los entornos y los alrededores. Por eso precisamente la enorme trascendencia que tiene lo que estamos hablando, o sea, el entorno del Parque del Drago, la Plaza de Lorenzo Cáceres, la Constitución, la zona comercial abierta, todo eso forma un conjunto, la finca de Boquín, la recién abierta Cueva del Viento. Hablaremos ahora, yo iba a preguntar eso, pero bueno, antes de preguntarle por la Cueva del Viento, todo esto dinamiza, por supuesto, la actividad comercial. Ese es uno de los motores, precisamente hoy lo conversábamos con las distintas asociaciones y estamos trabajando junto con ellos en distintos proyectos y distintas líneas de trabajo. Y evidentemente nosotros tenemos que aportar
desde lo que estamos haciendo, obras, mejoras, embellecimiento, lugares de acogida como el centro de visitantes, pero hay una labor importantísima por parte del sector comercial que se está realizando, las asociaciones, las 3 asociaciones que en estos momentos están en el entorno, digamos, de la zona comercial, y que aglutinan a otros comercios y otras empresas también del ámbito comarcal incluso, pero estamos trabajando prácticamente codo con codo porque cada uno de nosotros tiene un papel, incluso pues el Gobierno de Canarias, el Cabildo que estaba hoy por ser cofinanciador de la obra, pues también hablábamos de esa unidad que ha venido dando muy buenos resultados y que es el reto para los próximos, ¿no? A menos ya de la Cueva del Viento, pues yo diría que es de las cuestiones que teníamos en nuestro proyecto y nuestro programa emblemáticas por el carácter y la, digamos, espera de décadas que veníamos demandando su apertura y su puesta en marcha. Creíamos que era inadmisible que un recurso de esas características no pudiera ser visitado y no pudiera tener también esa posibilidad de dinamizar nuestra economía, el empleo y toda nuestra gastronomía y todo el comercio. Pues a partir de mayo del año pasado pues ya es uno de los lugares, la estadística que nos acaban de entregar de este primer periodo hasta diciembre, pues arroja en torno a los 4.000 largos, casi 5.000 visitantes. Yo creo que eso es una cifra espectacular, porque tengan en cuenta que entran 2 grupos diarios de máximo 15 personas. Eso significa que hay una demanda impresionante con un centro de visitantes todavía modesto y todavía se está situado en los piquetes, pero que reúne unas, digamos, condiciones dignas de recepción para el visitante de la cueva, ¿no? Mira, ¿qué es eso del proyecto TENO 2015? Pues ese proyecto que precisamente es una de las manifestaciones prácticas... Tiene que ver con el medio ambiente, supongo, ¿no? Tiene que ver con varias cuestiones. Tiene que ver con todo lo que es mejora urbana, mejora del paisaje urbano que se denomina en el argot técnico. Sí. Y por situarte un ejemplo, cuando hablamos de en Icó de los Vinos de Angustias o de la zona de San Antonio, de nuestro patrimonio histórico, pues precisamente es un proyecto que incide en la mejora de toda esta zona. Verdaderamente que recobren su belleza, su encanto y que, pues, precisamente por ser una de las zonas más visitadas, pues que armonice con el parque, con la iglesia de San Marcos y su plaza, pero también tiene que es uno de los fundamentos de este proyecto, que podíamos haberlo suscrito solo con fondos europeos desde Icó de los Vinos, hemos hecho una apuesta con todos los municipios de la comarca para que pudieran también beneficiarse de estos fondos. Hablando de los municipios de la comarca, bueno, antes de ello, eso también implica o supone mejoras paisajísticas para la zona de las Angustias y de la Plaza del Calvario. Exactamente, tenemos como la Plaza del Calvario, tenemos la zona de Angustias, todo lo que es la modernización también digamos, el aparataje informático y de comunicación más moderno para nuestros ciudadanos al servicio de la administración local de varios municipios, todo lo que es la mejora medioambiental en algunos puntos de estos municipios de la comarca, también en el nuestro, o sea que en definitiva abarca varios bloques de actividades importantes, ¿no? Antes has hablado de varios municipios, digamos, limítrofes, con Icó de los Vinos, etcétera. ¿Cabe desarrollar más fórmulas, digamos, de cooperación, fórmulas de consorcio con los ayuntamientos de la comarca a la que pertenece ICOT, o ICOT, por ser una ciudad de un número de habitantes más elevado, no puede descender a ese tipo de soluciones? Yo no solo diría que caben, sino que son imprescindibles. Yo creo que estamos obligados y debemos trabajar conjuntamente, como nos hemos puesto de acuerdo en la elaboración de este proyecto para presentarlo conjuntamente a Europa, como nos hemos puesto de acuerdo a lo mejor los ayuntamientos de la Isla Baja para crear el consorcio, y como creo que pues Icó, La Guanche y San Juan de la Rambla, junto a los del consorcio, tendríamos que abordar temas comúnmente de servicio, de apuestas de futuro, de apoyo a uno u otro. Por ejemplo, cuando decimos, oye, el puerto de Garachico, ¿quién lo apoya? Lo apoya la comarca. El parque industrial de Icó de los Vinos, por el que estamos apostando, ¿quién lo apoya? La comarca. El anillo insular, ¿quién lo apoya? La comarca, ¿no? Tenemos algunos temas en los que impulso, apoyo político, apoyo social y apuesta clara frente a las administraciones cuando haya que... O sea, tenemos un sector primario importantísimo dentro de Canarias, es en el noroeste de la isla de Tenerife. Icó de los Vinos tiene una de las zonas también agrícolas importantes, pero no es importante solo para Icó ni para los icodenses. Si hacemos una apuesta tenemos que trabajar comúnmente en ese sector para mejorar todo el servicio. Aunque los alcaldes sean de partidos diferentes, ustedes, digamos, se llevan bien y tienen comunicación o no, o hay algún colega suyo que precisamente por las ideologías pone reparos al diálogo. Yo tengo la enorme satisfacción, además intento
siempre que puedo, a veces la agenda no lo permite, pero todos nos invitamos a determinados actos en nuestros municipios. Yo he intentado estar pues con Faustino en el Tanque, con Santi en Los Silos, con Yello hasta hace poquito, Aurelio en Buenavista, con Ramón en Garachico, pues con Elena en La Guancha y con Manolo en San Juan de la Rambla, porque creo que son gestos que ayudan a entendernos y a promover el noroeste hacia adelante. Y hasta la fecha yo creo que hemos dado, independientemente de los signos políticos de cada uno, dado pequeños avances en esa línea de diálogo, de encuentro, de presentación de proyectos comunes, y queda un larguísimo camino por andar. Se acabó ya el camino, hablando de camino, voy a aprovechar su frase, el camino que ha de llevar al Hospital del Norte. ¿Y qué pasa con ese Hospital del Norte? Bien, pues tuvimos la oportunidad y precisamente el viernes realizaremos también otra visita con las distintas fuerzas políticas de ICO de los Vinos. Tuve la oportunidad hace unos días de poder hacer una visita pues, técnica y de reconocimiento del complejo sociosanitario del norte, hospital y servicios sociosanitarios. Y realmente yo allí lo reconocía, incluso ante Ricardo y Cristina que me acompañaban y los técnicos, pues de agradecer y de felicitar primero porque va a ser una obra puntera. De los 5 edificios, 4 están prácticamente totalmente terminados, con una, digamos, funcionalidad. Yo tuve la suerte como técnico de participar en algunos de los planes funcionales de estos complejos, y realmente con una funcionalidad puntera en el mundo, ya no diríamos solo en Europa, para prestar a nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, que por diversos motivos y niveles de dependencia y problemas de salud, necesiten ser atendidos allí. Tanto queda pendiente el edificio hospitalario, por haber pedido precisamente su modificación para que tuviera más servicio, y queda pendiente la zona de urbanización en los alrededores, que lleva muy poquito tiempo, o sea, según los técnicos que estaban allí, su acabado. Digo la zona de urbanización, el edificio hospitalario llevará un poco más. Y lo que comentabas antes, la vía de acceso. Que es lo que retrasó muchísimo, ¿no? Fue uno de los elementos que también... Bueno, que más retrasó. Sí. La modificación de lo que es el edificio del hospital es lo que más ha retrasado. ¿Pero ya está pichado o qué? Está prácticamente el trazado ya abierto, y lo que queda es pues que la empresa, en el plazo que tiene establecido, se calcula, todavía le queda aproximadamente la mitad de tiempo de trabajo, ya lleva la mitad de meses que tenía la contrata para la ejecución, y va muy avanzada, pero no se atreven a darnos una fecha de conclusión, como todos los... Por lo tanto, si cuando yo ahora le pregunte, señor alcalde, ¿cuándo empieza a funcionar el Hospital del Norte? No me lo va a saber, o sí calcula usted más o menos. Yo, las estimaciones que tengo, en base a las visitas, lo que dicen los técnicos, es que aproximadamente lo que es el complejo, dentro de lo que es el complejo, por eso siempre hablo de complejo sociosanitario y hospitalario. El complejo sociosanitario tiene muchas posibilidades de poder arrancar en este año para poder empezar a prestar servicios a la ciudadanía en general de la isla, pero en particular a la zona noroeste. El edificio hospitalario, precisamente por como está pendiente de la adjudicación del proyecto, o sea, el proyecto ya está adjudicado para su diseño, pero la licitación de la obra, que es el que establecerá las fechas estimadas. Pero yo creo que por fase, este año podríamos tener alguna de las fases de ese complejo ya al servicio de la... Pero no del hospital, no hospital, servicio hospitalario, o también por fase. Ese probablemente requerirá más tiempo, según pudimos allí comprobar. ¿Quizá para las elecciones del 2011? No, yo espero que mucho antes. ¿En Sería 2010, lo lógico. entonces? Yo creo que debería ser lo adecuado. Es por lo menos con las estimaciones que yo quisiera trabajar. Zona recreativa de Pueblo Nuevo. Bueno, esa es una de las obras pequeñitas, pero significativas y simbólicas. Ten en cuenta que... Imagen también. Exactamente, porque justo la variante, que hemos precisamente recién inaugurado, lo que es la obra completa, túnel, variante y la redonda de acceso a Ico de los Vinos, que ha hecho pues cambiar la cara de acceso a Ico de los Vinos, estaba aquello realmente desastroso de hacía casi 8 años, lleva aparejada pues unas zonas también aledañas a las mismas que nos conducen a la playa. Y una de las obras pequeñas, pero que son como esas guindas que uno les pone a las obras grandes para embellecer, para encantar y sobre todo para que el paseante o el viajante pueda parar y descansar al borde de la carretera, pues es uno de los espacios que queremos recuperar, ¿no? Oye, mientras se abren las fases esas del centro sociosanitario, hospital,
¿Qué nos puede decir del servicio de rehabilitación, digamos, para mayores y discapacitados ya, en este momento, dentro de ICOD? En estos momentos, la mecánica que lleva el Servicio Canario de Salud, tenemos, pues, yo creo que un centro de salud potente, con muy buenas profesionales y bien equipado, en el que hay algunas de las tareas en ese sentido que se hacen allí y hay otras en las que hay que desplazar a nuestros vecinos a otros lugares del norte e incluso la zona metropolitana. Ese es precisamente el tema y la asignatura pendiente, que por eso todos tenemos prisa y angustia por acabar cuanto antes la parte hospitalaria. Me ha llamado la atención la programación de actividades en el exconvento de San Francisco, ¿no? Desde una exposición de frases para la igualdad, ¿no? ¿Usted ha tenido algo que ver, digamos, con sus inquietudes políticas, sociales, etcétera, como hombre procedente de ICANN, en animar ese tipo de concursos, frases para la igualdad? Es decir, ¿en qué consiste? Básicamente surge como una iniciativa dentro de servicios sociales del propio ayuntamiento y responde también a una actividad, pues, dentro de la, digamos, del plan de trabajo por la igualdad de géneros, la participación ciudadana, y en ese sentido, pues, son frases que han ido construyendo, pues, jóvenes, hombres y mujeres de ICOD y de la zona, para intentar, pues, erradicar, pues, la violencia de género y sobre todo fomentar actividades cooperativas y de igualdad entre hombres y mujeres. Curso de formación para trabajadores sociales, ¿no? También es un centro, como sabes, el antiguo, el convento de San Francisco, pues, reúne todas las condiciones para albergar una exposición, una obra de teatro, una charla, tiene y alberga de manera estable nuestra biblioteca municipal, con un lugar muy funcional y además emblemático. Solo el poder en uno de sus rincones, pues, sentarse y leer un libro tiene unas connotaciones tremendas, ¿no? Bien, vimos al principio de la entrevista, en la primera parte estuvimos dando una serie de rasgos de la personalidad de don Diego Afonso Guillermo, del alcalde de ICOD de los Vinos, de la ciudad de ICOD de los Vinos, y ya se nos ha ido el tiempo. Yo, bueno, pues quisiera acabar la entrevista, si se me permite, facilitando otro rasgo de su personalidad, y es su gran sentido familiar. Don Diego es un hombre profundamente familiar, profundamente enamorado de su mujer y de sus hijos, y además en el sentido de formar un hogar como escuela o lugar de aprendizaje, de solidaridad, de fraternidad, de trabajo. Usted está enamorado de su familia. Digamos que si me preguntaran cuál es el aspecto más significativo, importante de mi vida y donde me siento tremendamente feliz, es como, pues, esposo, compañero, padre y miembro de un núcleo familiar, pues, enormemente bello y en donde me siento tremendamente feliz. Los ratos en familia, que cada vez cuando crecen los hijos es más difícil. De hecho, estoy intentando, a ver si la semana que entra puedo reunirlos a todos. Llevo ya años, en Navidad no pude. Y yo creo que, y me alegra que lo hayas manifestado, si algo somos es lo que chupamos y mamamos en nuestra familia y en nuestro entorno familiar más cercano. Lo que aprendemos, yo creo que lo que soy hoy, pues lo debo mucho a mis abuelos, a mis padres. A mi padre, aún muriendo muy joven, pude con él de muy chiquito, pues, aprender el sentido del trabajo, del respeto, del esfuerzo y del sacrificio. Allá, bueno, nací allá y me crié con él. ¿Y a su mujer como orientadora en su actividad profesional? Pues precisamente el papel que juega cuando logras, que no es fácil, porque como lo que vemos hoy y lo que se dice en la calle, es difícil generar una pareja en la que, en la discrepancia y en la diferencia, pero que haya ese apoyo, esa cooperación, esa orientación mutua y ese respeto mutuo. Yo creo que que no es fácil y que precisamente cuando se aprende que como no es fácil hay que trabajarlo y hay que sufrir, hay que momentos duros, momentos difíciles, y si eso lo hemos aprendido desde pequeños, cuando intentamos formar un núcleo familiar fuerte y potente en el que las personas que estemos allí nos sintamos apoyados, o sea, para la labor política es muy dura, como cualquier otra actividad, seguramente hay otras actividades muy duras. La política es muy dura y muy intensa y no tiene descanso las 24 horas del día, los 7 días. Si realmente no tienes un espacio familiar potente, fuerte, que te dé ese apoyo, ese respaldo, ese, digamos, acompañamiento sincero y sensible,
que en los momentos de flojera pues te haga salir para adelante y en los momentos también de tal, te diga, oye, que equilibre de alguna manera. Yo digo que esa es una de las riquezas que como hombre creyente Dios me ha regalado más importante, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, don Diego. Le deseamos lo mejor en su gestión de alcalde, en su gestión de presidente de esas casas consistoriales, para el bien de la ciudad del Drago, para el bien de todos sus habitantes, de todos sus conciudadanos. En Canal 8 seguiremos, como siempre, a disposición de todos ustedes. Y bueno, y lo que deseamos son éxitos, buen trabajo, suerte y ser felices en la medida de lo posible, que es lo que deseamos siempre a todos. Oye, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y tú sabes que me tienes también a la orden para cualquiera de las entrevistas o intervenciones o aclaraciones o información que podamos dar a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah.